y bueno, pues sí, el dólar llegó a 20, por cierto, ahorita veía yo que hay gente que ya lo está recordando. Mira, es Javier Garza, por cierto, que dice, la última vez que el dólar estuvo a 20 pesos fue hace exactamente 40 años, fue en septiembre del 76, solo que entonces pasamos de 12.50 a 20 en un solo día. ¿Te acuerdas? Eso fue, no, tú no te acuerdas en absoluto, y la mayoría que nos escucha tampoco se acuerda, pero bueno, ese fue un momento muy especial, porque fue la historia en donde termina una estabilidad del precio, digamos, del precio del dólar, que tenía muchísimos años, ahorita Raúl nos va a decir cuántos, y que empieza el peso a moverse, y que fue muy traumático en ese momento. Pero ahorita estamos en otra circunstancia, no se parece en nada, venimos efectivamente de una historia de devaluaciones muy fuertes, sobre todo en los 80, una recuperación a partir de los 90 de cierto valor, digamos, del peso mexicano, pero es inevitable que cuando se diga llegó el dólar a 20 pesos, es inevitable que haya una especie de temor, escozor, etcétera, etcétera. Está Raúl con nosotros para hablar de ese tema y del otro que le comentaba yo, del momento de austeridad, en el que a pesar de la austeridad, en participaciones le llegará a algunos estados de la República más dinero. Raúl, hay poco que decir sobre los 20 pesos, excepto que pues se sigue, digamos, hay una cierta devaluación del peso mexicano y que estamos esperando a media semana, entiendo, la fijación de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde definirá si sube o no las tasas de interés de referencia. Así es, Denise, es el próximo miércoles. O sea, pasado mañana. Sí, y lo más probable es que no suban las tasas de interés, esa es mi expectativa, y yo diría que la mayoría de los analistas pensamos lo mismo. Sin embargo, a pesar de que no se espera un alza el miércoles, ¿sí? El peso sigue depreciándose, y aquí lo que sigue jugando un factor muy importante, Denise, es el temor a una presidencia de Donald Trump. Ese es el factor fundamental, porque fíjate cómo se hacen estos cálculos. Está claro que el dólar está caro en estos niveles, pero mucha gente hace la siguiente análisis y dice, bueno, si Donald Trump no gana y gana Hillary, a lo mejor el dólar puede bajar a 18 pesos. Bien, es una pérdida importante si compras dólares a 19.50 o a 20 pesos. Sí. Pero dice, bueno, y si gana Donald Trump y se le ocurre hacer alguna locura que ha dicho, ¿hasta dónde va a llegar el tipo de cambio? ¿Hasta dónde va a llegar el dólar? Y es difícil decirlo, ¿no? Entonces, es probable que ese es uno de esos eventos que tiene un impacto extremo sobre una variable, en este caso el precio del dólar. Entonces, vamos, cualquiera puede imaginarse 25 pesos, 26, 30 pesos. Entonces, es un evento si no ocurre, el daño que te hace es un daño relativamente pequeño, pero si ocurre, te puede hacer un daño extraordinario. Entonces, la gente compra dólares como un seguro, no porque quiera ganar dinero precisamente en esa apuesta, sino como una forma de protegerse contra un evento extraordinario. Y aquí hay que decir que eso significa entonces, Raúl, para esta incertidumbre que se siente, que estamos frente a 50 días de incertidumbre, no hasta el miércoles, es decir, porque yo decía el miércoles, pues es pasado mañana. No, estamos 50 días, es decir, en la medida en que las encuestas rumbo a las elecciones pudieran, esperemos que no, porque aquí ya no es una cuestión, no es una cuestión de que ahí vamos a ver de manera neutra las elecciones en Estados Unidos. Hace meses que aquí en este programa hemos dicho que no podemos ver las elecciones de Estados Unidos de manera neutra, porque son dos opciones que no son, a ver cómo le va a Estados Unidos, es que tiene un impacto sobre nosotros de una magnitud. Entonces, bueno, si el señor Trump empieza a repuntar en las encuestas, si se ve que va por encima de Hillary Clinton, lo que podemos esperar es que estos signos se van a ir acentuando en la medida en la que existiera una mejoría de los números de Hillary Clinton. A lo mejor se tranquilizan, pero de todos modos tenemos 50 días de temor, de gran incertidumbre, Denise, y creo que entonces será necesario, para tratar de mitigar esta incertidumbre, que el Banco de México suba las tasas de interés. Aquí adentro. Aquí adentro, sí. Hay reunión del Banco de México el próximo 29. Falta mucho, ¿no pueden reunirse antes? No, bueno, las reuniones se hacen No, te lo pregunto de verdad, es decir, si es necesario, me imagino que se reúnen hoy en la tarde. Sí, bueno, pueden hacer una reunión extraordinaria. Recuerda que en este año ha habido 2 reuniones. Sí, yo sé.
Y lo que pasa es que el gobernador ha dicho que la intención es hacer las decisiones en las reuniones preestablecidas, pero eso es lo que quisiera él. No, pues, una cosa es lo que va sí, a pasar. a nosotros también. ¿No? Sí, sí. La programada es para el día 29, pero si sigue así como vamos desde el viernes, en estos días donde se sube casi 50 centavos todos los días, pues yo creo que veremos al Banco de México intervenir en cualquier momento. Bueno, pues eso sobre el peso. Y el otro que queríamos comentar contigo es que el tema de las participaciones, sí. que es, digamos, por ponerlo de la forma más simplista, hay un fondo general de participaciones, y a partir de ese fondo general se le entrega a los estados una cantidad. A pesar de que hay recortes y recortes muy severos que van a tener afectaciones muy graves, por ejemplo, el tema del seguro popular, que no lo hemos no lo hemos contado suficiente. A ver, el seguro popular no alcanzaba, los hospitales no estaban recibiendo recursos, en algunos casos por cuestiones de corrupción, en otros simplemente porque de verdad el haber hecho beneficiarios a muchísimos millones, que qué bueno que se hizo, no vino acompañado del aumento en los recursos ni en médicos suficientes para atender a estos nuevos beneficiarios. Pero bueno, el tema es que hay recortes muy severos y, sin embargo, en el tema de los recursos por participaciones que van a recibir los estados, hay más dinero del que tenían antes. Denise, eso, aunque parece extraño, pues tiene que ver con la ley. Lo que pasa, Denise, es que en la ley de ingresos el gobierno es muy optimista y está estimando una recaudación récord. O sea, el gobierno estima que va a recaudar casi 10% más de ingresos por impuestos. Entonces, la ley dice que los impuestos se tienen que repartir. Sí. Le toca a los estados una proporción de acuerdo a una regla ya establecida. Entonces, la razón por la cual tiene que haber más participaciones es porque, según el gobierno, va a haber mayor recaudación. Entonces, es una consecuencia de esa estimación, Denis. Entonces, dado que voy a recaudar más impuestos, dado que voy a subir mi capacidad de cobrar impuestos, ya no decido yo qué hago, sino que tengo ya una fórmula a partir de la cual, a mayor impuesto, ya está determinado cuánto más se les va a mandar a los estados. Así es una ley, la ley establece esa fórmula, porque los impuestos los cobra la federación, pero se cobran en todo el territorio, y le toca una parte de esos impuestos a los estados. Bueno, pues obviamente vamos a estar, esta es una explicación, lo cual no significa que también hay que decir que se va a los estados donde hay el menor control sobre el gasto público. Está mucho más controlado los gastos de la federación que los gastos de los estados, y eso lo sabemos. Así es, pero vamos, es algo que no podemos reclamarle al presupuesto. No, es verdad, eso no tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con las instituciones. Sí, y con la ley, o sea, habría que cambiar la ley para que se haga de una manera distinta. Entonces, son temas que sí llaman la atención, que haya una mayor entrega de recursos a los estados en medio de un recorte, pero es una consecuencia de la ley de la forma como México cobra y reparte los impuestos. Claro que no está en ese caso el Distrito Federal, porque no entra ahí. Entra también, Denise. Lo que pasa es que el Distrito Federal tenía un fondo adicional, que creo que es lo que está reclamando, de capitalidad, ¿no? Oye, de 4.500 millones de pesos, imagínate. Exacto. Pero sí el Distrito Federal entra también, o sea, le tocan... Pero aparte tenía más. Muy bien. Exacto, pedía más, pero sí le toca un porcentaje de la recaudación que se hace en el Distrito Federal. Muy bien, Raúl, te agradezco muchísimo, gracias. Muy buenas tardes, Denise.